Claro es que Milei debe ser la persona que más ha insultado en los últimos años, no solo en la política, en la Argentina. O sea que hay un informe muy interesante que se acaba de publicar y quizás esté en la génesis de este cambio que anuncia Milei, y vamos a ver si efectivamente se da. Se llama La Provocación Permanente. Ha sido realizado por la consultora DOC y entre otras cosas analiza esta situación de los insultos. Milei es el usuario troll, no troll. Escuchen este dato. Milei, el presidente de los argentinos, es el usuario no troll que más insultos y agresiones realizó en los últimos 2 años. Tremendo. Es impresionante. Emitió en 18 meses 1.500 insultos. Lo que hizo además es potenciar al resto de la comunidad virtual a insultar. El informe de ADOC, que insisto, búsquenlo porque está muy pero muy bien, habla de cómo se volvió prácticamente estructural en el debate político el insulto, que en redes se duplicaron en 2 años y superan el 1.300.000 por mes. Hay 1.300.000 insultos por mes. Tiene la amabilidad de atendernos Emilia Reiser, es coordinadora de este informe que acabo de citar y además es politóloga. Emilia, gracias por atendernos. Reinaldo 7K te saluda. Hola, buenos días, Reinaldo. Un gusto saludarte a vos y a toda la mesa. Bien, primero te pregunto algo como politóloga, ¿no? Antes de que hablemos del informe. ¿Lo escuchaste a Milei ayer? Y si no lo escuchaste recién cuando nosotros lo pusimos, ¿tenés alguna idea de qué pasó? De que de pronto el presidente, después de insultar como estamos contando y como ustedes registran también, de pronto dice no voy a insultar más. Sí, bueno, esto nosotros no lo entendemos como un cambio, una reflexión de Milei en pos de promover un debate más democrático, una confrontación de ideas y un diálogo más constructivo, sino lo que entendemos nosotros es que tiene un trasfondo en este año, específicamente un trasfondo electoral que tiene que ver con un poco lo que es la caída, viene siendo la caída en los últimos meses de la imagen de Milei y sobre todo en su propio electorado, ¿no? Que a su vez está acompañada de unas expectativas respecto de la situación económica que no terminan de cumplirse, como se había propuesto 1 año y medio, 2 años atrás. Entonces, es una conjunción de distintas cuestiones que hacen que, bueno, desde el gobierno se reflexionen estos aspectos que, como bien dice Milei, tienen que ver con las formas, pero que de fondo nosotros lo que vemos desde el ecosistema digital es que hay una caída en el interés respecto de la imagen de Milei, y eso se refleja con menos cantidad de menciones. Hoy en día, en este último mes, tenemos la mitad de la cantidad de menciones que había Milei a 1 año atrás. Perdón, para. ¿Cómo es ese dato? ¿Tienen la mitad de menciones que hace 1 año? Exactamente. Y eso es una caída que ya viene desde estos últimos 5 meses, después de todo lo que fue el escándalo de Libra, que se tradujo en febrero y marzo, viene en caída de nuevo lo que es la conversación sobre Milei, a lo cual se le suma una conversación negativa. Es decir, que la cantidad de menciones, comentarios y posteos compartidos que mencionan a Milei con un tono negativo de crítica son mayores que los positivos. Y esa es la brecha que nosotros vemos más importante, que además viene siendo de los últimos 6 meses. Y eso hasta ahora no lo habíamos registrado. Nunca habíamos registrado una tendencia tan larga de 6 meses donde la imagen negativa de Milei es mayor que la positiva en lo que es el ecosistema digital. Entonces, eso es un poco lo que hay detrás de este cambio de discurso que se vio ayer. Bien, interesantísimo. O sea, ustedes están registrándolo en función de lo que analizan de las redes. El informe, que está muy bueno, por cierto, reitero, se llama La Provocación Permanente, lo publica DOC, esta consultora. Analizan a provocadores y amplificadores, que tienen, claro, 2 roles distintos dentro del ecosistema de redes. El presidente en este caso funciona como en los 2 roles, ¿no? Porque él lanza y también replica, ¿no?
Sí, muchos provocadores, nosotros lo entendemos a Milei como un provocador. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los provocadores en sí tienen una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, pero también derivan su legitimidad a otros aspectos que no tienen necesariamente que ver con las redes sociales. Me refiero a empresarios, me refiero, bueno, a políticos de distintas esferas y distintos espectros del arco político. Los amplificadores nosotros los entendemos más como los medios de comunicación o los periodistas, que lo que hacen es informar sobre lo que pasa en el ecosistema digital entre los trolls y los provocadores, pero a veces lo hacen de una forma meramente informativa o a veces como en algunos casos a modo de repudio, como hemos visto en el caso de la propia Mario O'Donnell o cuando Luis Novarecio fue atacado también por las comunidades libertarias, o Julia Mengolini, por nombrar otros casos de periodistas, que al hablar de la violencia en redes sociales amplifican, pero a veces lo hacen incluso a modo de crítica o en otras ocasiones. Por ejemplo, y esto que estamos nosotros sería una amplificación, por ejemplo, yo acabo de pasar un minuto de insultos al presidente, claro. Según la categorización que nosotros hacemos, sí, porque los provocadores, lo que tiene la particularidad de los provocadores, a diferencia de los amplificadores, es que tienen una intencionalidad y una ideología clara y una intención política clara a la hora de, por ejemplo, dar un retweet, ¿no? Cuando Milei hace un retweet, no habría que hacerlo, en tu criterio. No, nosotros no decimos que no habría que hacerlo, simplemente nosotros en el informe analizamos la lógica de difusión de este mecanismo de violencia en el ecosistema digital. Por otro lado, nosotros al hacer el informe y hablar de esto también en algún punto lo estamos poniendo en agenda, ¿no? Obvio. Es parte de esa dinámica. Lo que nosotros observamos con mayor preocupación es lo que pasa con estos provocadores, que son de distintos sectores del arco político, porque en los últimos años todo el arco político se ha subido a esta retórica de la violencia. Bueno, empresarios también, algunos empresarios también, ¿no? Exactamente, porque han entendido que es la lógica que hoy prima en las redes sociales, es la forma de posicionarse en las redes sociales, y eso es lo que nosotros observamos con mayor preocupación, que es ahí donde está un poco el foco de ese cambio de retórica en el ecosistema digital. Y como decía, bueno, por ejemplo, los referentes como Nick, o nosotros analizamos al propio Marcos Galperín, o puedo mencionar a otros que nosotros entendemos como provocadores, tienen una intención muy clara de apoyar y de difundir ciertas ideas cuando replican estos insultos. Los amplificadores lo hacen con otra lógica, por eso nosotros decidimos separar esas dos categorías. Emilia, soy Esteban Rafele, ¿cómo estás? ¿Y qué pasa a nivel impacto, rebote, cuando la provocación deja de ser disruptiva y se vuelve permanente, como ustedes citan en el informe? Bueno, lo que nosotros observamos es lo que les comentaba respecto de la imagen de Milei en particular, que nosotros hacemos especial foco en eso. Hay un agotamiento en esa retórica, lo que se traduce en una pérdida de interés y pérdida de justamente la búsqueda de replicar lo que dice Milei, de hablar sobre Milei. Entonces, nosotros lo que vemos como resultado es la pérdida del interés. Pero eso ustedes lo notaron, perdóname, ¿lo notaron desde el episodio Libra para acá, o notaron que hay como un agotamiento, un cansancio más progresivo, digamos, sin un punto de quiebre? Es un cansancio que viene desde fines del año pasado, que con lo que fue el escándalo de Libra, lógicamente todos los focos estuvieron puestos en Milei por ese mes y medio entre febrero y marzo, y después eso se vio con una caída mucho más pronunciada de lo que ya veníamos viendo. Si hacemos una línea temporal, sí es desde el año pasado que venimos viéndolo, pero con mayor preponderancia y más claramente desde marzo a esta parte, que, como les decía, se suma además a la mayor racha que nosotros detectamos de imagen negativa en la conversación sobre Milei. Entonces, son un poco las dos cosas, pero respondiendo a tu pregunta, se traduce en una pérdida de interés y en otros casos incluso en rechazo desde las propias filas y los propios electorados, ¿no? de hoy en día de La Libertad Avanza. Emilia, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día. Me gusta. Recién marcaba justo eso, lo del cansancio, también en lo que son las filas libertarias.
ese cansancio dentro de su electorado propio es porque el yeite perdió efecto o porque ya empiezan a percibir que una cosa era el político en campaña y otra cosa era el político en gobierno y esas políticas los están afectando? Bueno, donde nosotros hacemos el foco principal es en el electorado, ¿no? Que como consultora de comunicación política. Y es un poco de las dos cosas. Nosotros lo que veníamos viendo, por ejemplo, hasta mediados del año pasado, es un acompañamiento de el público común, lo que podemos llamar los usuarios de a pie, a ciertas conversaciones que favorecían a Milei, y hoy en día eso ya no lo vemos. Hoy en día la conversación positiva sobre Milei es mucho más orgánica y podríamos decir de los círculos más cercanos, que generan acciones mucho más, podríamos decir, justamente coordinadas entre sí para posicionar ciertos temas. Por ejemplo, para citar un caso, lo que fue el dato de UNICEF respecto de la pobreza. Ahí vimos claramente cómo había acciones coordinadas de las comunidades libertarias, incluso afuera del país, para posicionar esa noticia respecto del dato de pobreza. Pero lo que ya no vemos con tanta masividad es el usuario de a pie que apoya ciertas conversaciones sobre Milei o que apoya algunos temas puntuales que lo benefician. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, que se puede traducir, como bien decías vos, y entendiéndolo como, bueno, hay una pérdida de apoyo a las políticas o hay una percepción de que lo que antes se apoyaba políticamente no tuvo los resultados esperados, por lo menos a este momento, ¿no? Eso es lo que nosotros interpretamos más desde el análisis político. ¿Qué tal, Emilia? Walter Garbarino te saluda. ¿Y por qué te parece que esto funcionó en algún momento como discurso político? ¿Porque era algo nuevo y disruptivo como lo que estás planteando? ¿O porque de repente supo leer un electorado que estaba enojado y que hoy, como planteas, se ve desilusionado o no, o cansado por esta forma discursiva? Sí, yo creo que tuvo que ver más que nada con una buena lectura que se hizo en su momento del estado de ánimo del electorado, sobre todo lo que fue después de la pandemia y en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, y lo que hizo esta retórica de Milei fue canalizar por un lado todo ese enojo y por otro lado también legitimar ciertos discursos que siempre estuvieron, pero que antes eran políticamente incorrectos, podríamos decir, ¿no? Entonces eso también recibió mucho apoyo. Para citar un caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el discurso de derechos humanos, sabemos que siempre existió ese contradiscurso apoyando la teoría, bueno, de los dos demonios y demás. Lo que hizo Milei y lo que viene haciendo el sistema que lo integra es, bueno, legitimar ese discurso. Y volver a poner en agenda un debate que ya estaba saldado para el general de la población y legitimar ese tipo de discursos. Puedo mencionar también otros que tienen que ver con políticas LGBT, referencias a las políticas de mujeres y demás. Entonces, lo que hizo fue leer, creo muy bien, ese descontento que había con las políticas más de tipo progresistas y canalizarlo y legitimar lo que hasta ese momento no estaba tan legitimado en la opinión pública. Emilia, acá Paulina te saluda. ¿Hay alguna forma de mitigar este tipo de discursos tan violentos? ¿Alguna resolución o un camino para poder apaciguar, digamos, todo esto? Bueno, es muy difícil, la verdad, porque siempre está el debate entre el límite fino entre la libertad de expresión y los límites que se le puedan poner a la difusión. Y sobre todo porque la particularidad que tiene el ecosistema digital es que hace muy difícil limitar esto. A lo que suma también quiénes son los que hoy están detrás de sobre todo las principales redes sociales donde se distribuyen estos discursos, y hacemos principal foco en lo que es X, ¿no? Hoy en día Elon Musk ha dicho que él no tiene ningún interés en limitar estos discursos, él es un propio provocador y difusor de este tipo de retóricas, entonces es muy difícil acceder a un límite, podríamos decir, más de tipo técnico desde las plataformas para frenar esta propagación. Además, hay casos desde los estados algo, que vos decís algo muy interesante, el informe lo dice, el 1% de los usuarios son los creadores de contenido, el 1%, el 9% son colaboradores y el 90% solo miran.
Es impactante ese dato, porque uno cree que hay una gran discusión ahí en el medio y es ínfima la parte que se encarga de elaborar este tipo de mensajes, ¿no? Sí, la idea de la democratización de las redes sociales es una falacia, ¿no? Sí, todos tenemos la misma posibilidad de difundir lo que queremos decir, pero no tiene el mismo peso lo que yo pueda publicar, lo que ustedes vayan a publicar o lo que publica el presidente y otros referentes de ese nivel. Entonces, el mismo Milei lo dice en su discurso ayer, lo que él publica o retuitea tiene muchísimo peso en la opinión pública, lo mismo que otros provocadores, por eso nosotros creemos que ahí está el principal foco de la dinámica de violencia que hoy vemos y observamos en el ecosistema digital. A ver, me gustaría para cerrar la nota que resumas esto, que es una lectura interesante de lo de ayer, es decir, hay un cambio en Milei y si hay un cambio, veremos si es permanente o no, o es coyuntural. Si tenés que puntuar por qué nombrás. Porque hay una lectura que se hace desde el gobierno de una pérdida de apoyo de ciertos sectores que lo apoyaron originalmente en la elección del 2023, que eso a su vez se traduce en ciertas trabas políticas que se le pueden llegar a presentar, por ejemplo, a la hora de negociar en el Congreso Nacional, porque el apoyo de la opinión pública también tiene su peso a la hora de negociar, y es algo con lo que los senadores y diputados pueden jugar. Entonces es una lectura de un contexto político que, si bien no podemos decir que es adverso, no es tan positivo como como venía siendo los primeros meses de gestión, y en parte tiene que ver con el cansancio de la población de ciertas retóricas y de ciertas formas que ellos leen, y bueno, eso es a lo que apuntan a modificar. Veremos si es así. Lo cierto es que el mismo día de ayer Milei compartió 2 publicaciones con insultos antes del discurso, pero fue durante el mismo día. Hoy también compartió algunas con insultos, entonces veremos si efectivamente lo que dice es solamente para ciertos espacios o se traduce, en un cambio en las formas del presidente. Muy completo, muy claro, Emilia, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Emilia Reiser, coordinadora del informe La Provocación Permanente desde la consultora política Ad Hoc. Se los recomiendo, tiene algunas revelaciones muy interesantes. Para mí, esto de que solo el 1% de todo el universo digital es el que produce, es muy revelador. Pensé que iba a ser mucho más. No, Claudia, además tenés un